Bienvenidos a ¿Conoces la Biblia? Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de ¿Conoces la Biblia? Y se preguntarán de qué les voy a hablar hoy, porque yo no llevo una sistemática de los libros bíblicos comentando por orden cada uno, ni tampoco un esquema de temas, ni siquiera hay una dinámica de vamos a hacer una exégesis, sino a veces hacemos exégesis de un texto, otras veces abordamos una temática de manera transversal, y otras veces pues hacemos un poquito de intertextualidad. Todo ello para que ustedes se vayan familiarizando con algo tan importante como es saber manejar el texto bíblico y aplicarlo a su vida de fe. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un libro que es atrayente para muchas personas, pero también es enigmático. Incluso muchas personas no creyentes sienten interés por él. Se trata del Apocalipsis. Sobre este libro se han dicho muchas cosas serias, muchos comentarios buenos, grandes especialistas en el libro, y también en el mundo profano se han dicho muchas cosas absurdas sobre el Apocalipsis. Voy a introducir un poco el libro y después vamos a hablar de un pequeño pasaje que explicaré, de dos pasajes en concreto que compararemos. El Apocalipsis es el libro que cierra la Biblia, digamos que es la contraportada, igual que Génesis es la portada. De hecho, si Génesis nos cuenta el origen de los tiempos, el Apocalipsis pretende narrarnos la consumación del tiempo. El Génesis empieza con la creación del mundo, en el que Dios es el principal agente, y en la consumación también lo será Dios, pero a través de su verbo, mediante las bodas místicas del Cordero y su esposa, que es la Iglesia. El libro es de cierta extensión, tiene 22 capítulos. ¿Y cuándo se escribió esta obra? Bien, como siempre en todos los libros bíblicos hay discrepancias sobre las fechas de redacción, pero hay un consenso más o menos generalizado en que esta obra vio la luz en la época del emperador Domiciano, finales del siglo I, años 90. Él la vio en una zona en la que estaban insertas las comunidades que seguían la doctrina del apóstol Juan, las comunidades juánicas, probablemente el área efesina, en lo que es la actual Turquía. De hecho, Juan alude, el autor del texto alude a la isla de Patmos, en la que estaba desterrado, que está justamente frente a la costa efesina. Es un libro que está pensado para tiempos de crisis, porque forma parte de la literatura apocalíptica. ¿Qué es la literatura apocalíptica? Es un género literario de la Biblia que pretende animar la fe de los creyentes en momentos de angustia. Cuando uno se siente acuciado por el mal, cuando es perseguido, cuando la fe es acorralada, empiezan las dudas y Dios guía la historia y eso terminará bien y vale la pena luchar por esto y tenemos que jugarnos la vida. La apocalíptica abre como una especie de ventanita en el cielo y muestra el triunfo definitivo del Dios de la historia, que es lo que glosan los autores apocalípticos. Por supuesto, el Apocalipsis no es el único libro de género apocalíptico que encontramos en la Sagrada Escritura. Ya les comentaba yo en otro programa que el libro de Daniel tiene una parte también apocalíptica, y la segunda parte del libro de Zacarías también lo es. Y por supuesto, en la literatura apócrifa, esos libros ya saben que no entraron nunca en el canon de la Sagrada Escritura, sobre todo los apócrifos del Antiguo Testamento, hay muchas obras apocalípticas, por ejemplo, todo el ciclo de Enoc. Bien, pues eso es lo que
puede decirse sobre los orígenes del libro del Apocalipsis? ¿Cómo se estructura esta obra? Bueno, se estructura en dos partes importantes, pero de forma asimétrica. La primera parte comprende los 3 capítulos iniciales, en las que está el prólogo, el saludo, las circunstancias en las que se escribe el texto, la visión que tiene San Juan en la isla de Patmos sobre el Hijo del Hombre, sobre Cristo resucitado, y finalmente las cartas a las 7 iglesias. La segunda parte comienza también con una visión, pero esta vez en el ámbito celeste, y terminará en el capítulo 22 con las bodas místicas del Cordero y su esposa. Como digo, son dos partes asimétricas porque una es mucho más pequeña que la otra. Sin embargo, la obra se escribe para que tengan una correspondencia. La obra comienza, como digo, por las circunstancias en las que se ve el autor, está desterrado y de repente tiene una visión del resucitado. Esos son los textos que vamos a comentar. La visión del resucitado en el capítulo primero, y también veremos después en el capítulo 4 la escena celeste en la que aparece el Cordero. ¿Por qué? Porque son dos imágenes de Cristo resucitado, pero una pretende mirarse aquí en la tierra y la otra en el cielo. El Apocalipsis es un auténtico mosaico de citas del Antiguo Testamento. De hecho, lo que hace es ir explicando el sentido de las Escrituras a su comunidad. Hay citas explícitas, implícitas, alusiones, reinterpretaciones. Hay todo un conglomerado de textos veterotestamentarios, todo un manejo importante, un manejo solvente del Antiguo Testamento para que a través de él los lectores puedan ver el misterio de Cristo. Efectivamente, en la visión que tiene el autor en la isla de Patmos, él cae en éxtasis, dice, es la idea propia de la literatura apocalíptica. El vidente entra en un trance especial porque va a contemplar cosas que no son ordinarias. Incluso en algunos textos, como en Daniel, ese éxtasis aparece acompañado incluso de dolor físico o de pérdida de vigor, por la situación tan especial en la que él se encuentra. Y recibe un mandato. Él ve, se le hace ver una cosa, pero no para que la contemple y se regocije en ello, sino para que la escriba. Y lo que escribe tiene que mandarlo a 7 iglesias. Obviamente estas 7 iglesias está históricamente constatado que existieron. Piensen ustedes, cuando hablamos de iglesias, en pequeñas asambleas que se reúnen en un ámbito doméstico. Estamos en los primeros tiempos del cristianismo. Y estas 7 ciudades, por supuesto, tenían sus comunidades cristianas, están todas muy cercanas a la Efesina, están todas en la actual Turquía. Y además de ser asambleas reales, el número representa la totalidad de la iglesia. El 7 es la totalidad. O sea, el mensaje que va a dar el resucitado está destinado a la iglesia universal. Y en cada carta va a dar una recomendación. ¿Cuál suele ser el esquema de las cartas? Bueno, primero aparece, antes de ver el esquema de las cartas, vamos a ver primero la visión del resucitado, que es más conveniente. Vean ustedes la figura. Él aparece una figura como un hijo de hombre, o sea, como si fuera un ser humano. Hijo de hombre tiene también a veces la connotación común de ser un hombre, una persona. Pero que está paseándose en medio de 7 candelabros de oro. El número 7 recuerda en plenitud y los candelabros representan la figura del culto, la figura del templo, ¿no? ¿Y cómo está el vestido? Una larga túnica, es la vestimenta sacerdotal, y ceñido con un cinturón de oro hacia el pecho, dignidad regia. Su cabeza y sus cabellos son blancos como la lana. El color blanco en el Apocalipsis maneja mucho el cromatismo, la significación de los colores. Los cabellos blancos no son signos de ancianidad, sino de eternidad. La gente coloquialmente dice, ¿por qué representan al Padre, a Dios Padre en los retablos como si fuera un anciano? No es un anciano, es signo de eternidad. El color blanco indica que es alguien eterno. Bueno, y además los ojos aparecen como llamas de fuego, que todo lo escrutan.
fuego es el signo de lo divino, Dios que todo lo ve, ¿no? Los pies son sólidos como bronce fundido, incandescente, plenamente asentado. Y la voz recuerda al Salmo, ¿no? El Señor sobre las aguas torrenciales, la voz del Señor es potente, es magnífica, lo decíamos el otro día aquí en un programa. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene 7 estrellas y de su boca sale una espada aguda. Los candelabros y las estrellas representan las iglesias y sus ángeles que las protegen. La espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios, como dirá la carta a los hebreos, que es la palabra de Dios es eficaz y tajante como espada de doble filo. Es lo que está representando, ¿vale? Y su cara era como el sol. El sol siempre es el signo de lo divino. Cuando la mujer del Apocalipsis aparezca en el capítulo 12, recuerden, representa a María y a la iglesia, está también nimbada de sol, está enmarcada por la divinidad. Este personaje, que es el resucitado, se aparece y va a mandar un mensaje a las iglesias. Su preámbulo es importante, dice: yo soy el primero y el último. De ahí viene la expresión alfa y omega, son la primera y última letra del alfabeto griego. O sea, es el que estaba en el principio y el que estará al final. Fíjese bien que esto es lo que llamaríamos una inclusión o un merismo, abarca la Biblia entera por sus extremos. El principio, que es como comienza el Génesis, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. San Juan empezará su evangelio: en el principio era el verbo. Él es el primero y el último, porque es el que va a cerrar la historia de la salvación con sus desposorios místicos con la iglesia. Dice: estuve muerto, pero ya estoy vivo por los siglos de los siglos. Sí, ha vencido a la muerte. Y esa victoria que le da las llaves de la muerte y del abismo, es el Señor de esas situaciones. Él es el Dios de la vida, por tanto puede abrir las puertas de la muerte y del abismo primordial que atemorizaba al pueblo de Israel, ese caos al que ellos le tenían tanto miedo, ¿no? Y hay un mandato de escribir lo que está pasando y lo que pasará. La gente está preocupada porque están sufriendo una persecución. No es una de las grandes persecuciones que sufrió la iglesia, no es la persecución de Nerón, ni la de Diocleciano, ni la de Decio, no. Más bien es una persecución motivada por la presión social. Las ciudades de Asia Menor, o sea, Turquía actual, competían por agradar a los emperadores para conseguir prebendas de ellos. Así que un modo de agradarle y de elogiarle era el culto imperial. Eso es una forma de política de Estado. Los que no participaban en eso, sencillamente, pues, ¿qué es lo que hacían? Quedaban marcados socialmente y eran mal vistos y se les hacía presión social. Así que ellos se sienten un poco o mucho presionados y marginados y necesitan ese apoyo. Bueno, pues le cuenta las 7 estrellas, creo que acabo de aclarar, y las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia y los candelabros son las iglesias. Esas iglesias están custodiadas por un ángel y le pide un mensaje a cada una de las iglesias. Le dice aquello que están haciendo bien, y por lo que el Señor está contento con ellos. Le dice después qué es lo que hacen mal y deben mejorar, y les ofrece un premio para la mejora o les advierte de una mala consecuencia si no mejoran. Es el esquema básico que tienen las 7 cartas. Algunas son muy curiosas. Recuerden a la iglesia de la Odisea: no eres frío ni caliente. Si fueras frío y caliente, tendrías un pase, pero como no lo eres, voy a vomitarte de mi boca. Esto está en el versículo 16-17. Perdón, de 15 a 17, ¿vale? Bien, pues, ¿por qué está escribiendo a las iglesias? Porque quiere afianzar el presente. Pero en el presente de las iglesias hay un miedo importante al futuro. Por eso, el capítulo 4 se va a desarrollar en un ambiente distinto. Ha mostrado cómo es la vida de la iglesia en la tierra y de repente va a hacer algo que al creyente le gustaría. Un hueco, una ventana, una puerta por la que poder ver cómo es la vida del cielo, cómo ve Dios la realidad de las iglesias que ellos están viviendo. Aparece aquí en la visión una puerta abierta en el cielo. ¿A quién no le gustaría tener una puerta abierta en el cielo? Y sin embargo los católicos la tenemos. Fíjense ustedes bien que esto ocurre, dice en el capítulo 1, en el día del Señor. Él tiene la visión el día del Señor. Es decir, todo el libro del Apocalipsis se enmarca en un drama litúrgico. La celebración dominical es
la que da la clave de lectura que la Iglesia necesita para saber cómo será la consumación de los tiempos. San Juan es testigo y está perseguido y desterrado por el testimonio, y las iglesias son testigos y también sufren persecución por el testimonio. Así que aparece esa puerta abierta en el cielo que el creyente anhela para conocer su futuro. Por supuesto, una voz celeste le llama como al principio. Fíjense que se repite el paralelismo de la voz que le llamó. Y esa voz tiene un sonido de trompeta. Antes era como aguas caudalosas, ahora como trompeta. Son todos elementos veterotestamentarios para indicar la voz de Dios, una voz angélica. Sube aquí y te mostraré lo que tiene que pasar. Por supuesto, el ascenso al cielo viene precedido de un éxtasis, y allí él ve cómo es la liturgia celeste. Y efectivamente ve un trono y a uno sentado en el trono. El que está sentado en el trono aparece como con una serie de características, piedras preciosas. Fijaos bien, aparecen elementos del Antiguo Testamento, por ejemplo, la visión que tuvo el profeta Jeremías en el río Quebar sobre la gloria de Dios. Aparece el arco iris, que lo tenemos en Génesis como signo de la alianza perpetua de Dios, de no volver a dañar la tierra. Y aparece todo con elementos ornamentales preciosos. Y alrededor del trono hay otros 24 tronos y 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro en la cabeza. ¿Sí? Aquí representan, por un lado, el número cultual del libro de las Crónicas, 24, y también representan a su vez el pueblo del Antiguo y del Nuevo Testamento, 12 y 12. Aquí, digamos, la numerología del culto en Crónicas y después también esos ambos pueblos. Bueno, y del trono, por supuesto, salen rayos, voces y tronos. ¿Y eso dónde sale eso? Como el monte Sinaí, cuando aparece la visión de Dios. Y aparecen las lámparas de fuego que arden delante del trono. Es decir, igual que en el templo de Jerusalén arden lámparas delante del Sancta Sanctorum, igual que en los templos cristianos posteriormente arderían lámparas en el altar ante el Santísimo, pues aquí también arden delante de Dios. ¿Por qué? Porque la liturgia terrestre es un pálido reflejo de la que se celebra en el cielo. Por tanto, todas las lámparas están delante y esas lámparas no son cualquier cosa, es el Espíritu septiforme, los 7 Espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu, ese que se ha derramado sobre los creyentes. Y delante del trono había como un mar transparente de cristal. Aparece la figura que vemos también en el profeta Jeremías cuando contempla la gloria divina. Y en medio del trono alrededor había 4 seres vivientes. El 4 siempre es el número de los 4 puntos cardinales. La vida en todo el entorno de los puntos cardinales. Y aquí aparece el tetramorfo. ¿Y qué es lo que ve el vidente cuando encuentra esa puerta abierta en el cielo? Pues una vez que ha caído en éxtasis, porque recuerden que el éxtasis aparecía en la primera visión y vuelve a aparecer en esta segunda. Es el trance necesario para ver aquello que no se ve en condiciones normales. Pues ve un trono en el que está sentado alguien que tiene los atributos divinos. El trono tiene piedras preciosas, tiene elementos valiosos, y además tiene el arco iris que encontramos en Génesis. ¿Dónde sale esta visión del trono? Que además lleva como una especie de mar delante de él. Sale del libro del Éxodo, en la que aparece una especie de pavimento brillante, y sale sobre todo de la visión del profeta Ezequiel junto al río Quebar, que aprecia la gloria divina. Precisamente junto al trono están los famosos 4 vivientes, que están llenos de ojos por delante y por detrás, porque tienen la presencia, lo ven todo, lo saben todo. ¿Y dónde salen estos seres? Como digo, no son extraterrestres, son los 4 seres que aparecen también en la visión de Ezequiel y que repito, han dado lugar a la iconografía de los evangelistas. El primero parecía a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía parecida a un hombre y el cuarto a un águila. Recuerden los signos de los evangelistas. ¿De dónde saca Ezequiel esta imagen? De los querubines que están custodiando el arca de la alianza. Son seres temibles
que custodia la presencia divina. Ese arca es una especie de trono en el que Dios hace morar su nombre, así lo creían en sus estratos más primitivos los israelitas. Entonces, ¿qué pasa? Que el Apocalipsis ve esos seres en el ámbito celeste custodiando la gloria de Dios, siendo sus guardianes. ¿Y dónde están? Están en el Sancta Sanctorum. Él se imagina el templo de Jerusalén, donde estaban esos querubines, solamente en el Sancta Sanctorum, y en el cielo, en la sede del trono, están y gritan: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Así es como empieza el tema de la visión, con la gloria divina que le tributan. E inmediatamente van a pasar ya al pasaje que nos ocupa, que es el inicio del septenario de los sellos. El primero de ellos es el sello, el libro, el rollo sellado. Y después aparece de repente una situación de crisis. ¿Qué es lo que hay? Pues va a aparecer una secuencia, un septenario en el Apocalipsis que llamaremos el de los 7 sellos. Pero nosotros vamos a ocuparnos solamente del primer sello, ¿vale? El que está sentado en el trono tiene un rollo, un libro escrito por las 2 caras. Y está sellado con 7 sellos. ¿Qué es esto? Es la palabra de Dios. Dios tiene su palabra en la mano, completamente escrita, la ha pronunciado toda, por delante y por detrás, pero yo no puedo leerla porque tiene el número de plenitud de sello, está sellado absolutamente. Y de repente aparece el ángel que manifiesta la incógnita. ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Y no se encuentra nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie. La Escritura tiene un sentido impenetrable. San Pablo lo dirá de un modo diferente en la segunda carta a los Corintios, comparando el sentido oculto de la Escritura con el velo que Moisés echaba por la cara, porque al hablar con Dios tenía la cara resplandeciente. Y dirá él, solo Cristo descubre ese velo. Por eso la Escritura no tiene el sentido absoluto para ellos. ¿Qué ocurre aquí? Pues claro, al no hallar nada digno provoca la desolación del vidente. Lloré mucho yo porque no se hallaba digno nadie de leer el libro. ¿Quién da la solución? Uno de los ancianos o los representantes, como digo, del pueblo elegido. Dice, no llores más, hay uno que puede leer el libro. ¿Quién? El león de la tribu de Judá, obviamente el vástago de David, el rey israelita, tiene como signo el león. Hay una moneda muy famosa de época de los macabeos con un león. David es el león de la tribu de Judá y su vástago es el Mesías. Así que uno espera encontrar allí un león que es capaz de coger el libro y abrir sus sellos. Y de repente no aparece un león, aparece un cordero ahí en medio de toda esa liturgia. Y está degollado, como el Cordero Pascual, degollado, pero de pie. ¿Y esto cómo es? Apocalipsis plantea escenas imposibles porque quiere introducir al lector en un lenguaje arcano. ¿Cómo es que está el Cordero degollado y de pie? Porque Cristo ha sufrido su Pascua, su paso, su pasión, pero ha resucitado. Así que, aunque tenga los signos de la muerte en sí, las marcas de la pasión, está en pie, está en pie. ¿Y qué tiene? 7 cuernos. El cuerno es el signo del poder. Tiene el poder absoluto. Ha recibido todo el poder. Y 7 ojos. Tiene el capaz de verlo todo, de entenderlo todo, de conocerlo todo. El espíritu septiforme del que habíamos hablado antes, lo tiene él en plenitud. Él es el que va a ser, a través de él se va a dar el espíritu. ¿Vale? Se acerca al libro y lo toma con la mano derecha. Y entonces ya toda la liturgia celeste prorrumpe en alabanza, porque él es el único digno de abrir el libro, de romper sus sellos y de desvelar el sello de la Escritura. ¿Qué hemos sacado en conclusión de este pequeño pasaje? Pues
los miembros de las 7 iglesias de Asia entienden que por tiempos difíciles que estén pasando, la Escritura tiene un sentido, la historia la gobierna Dios y que solo mediante la adhesión a Cristo pueden comprender. Solo Él puede desvelar el sentido arcano de la palabra de Dios, que nos indicará una historia que no es inconexa, que no es carente de sentido, sino que está orientada hacia un fin, que es la consumación de los tiempos. El Cordero ha comenzado un centenario en el que Él muestra a los creyentes cómo hay que leer la palabra. El que es la palabra, el que existía en el principio, recuerden el prólogo de San Juan, muestra cómo leer la palabra. Ese está en el trono, en el mismo trono de Dios. De hecho, el texto es tan complejo que da la impresión de que ocupa exactamente el puesto que ocupa Dios en el trono, porque Jesús está investido de la divinidad por su resurrección, bueno, por su naturaleza divina, obviamente, y está allí, en la sede trinitaria. Y por tanto, Él va a dar el sentido de la palabra. Está en el trono junto con aquellos seres, recuerden el tetramorfo, que viera Ezequiel en su visión de la gloria divina al lado del río Quebar, y que por esa presencia cerca del trono y del Cordero acabaron representando a los evangelistas, porque solo son ellos los que transmiten la palabra, del que es la palabra y del único que puede desvelar la Escritura. Fíjense qué sentido más hermoso tiene el Apocalipsis para los momentos en que nos sentimos abatidos y no le encontramos significación a la palabra. Él puede alumbrarnos, Él puede iluminarnos. Les emplazo para la próxima cita. Lean la Escritura, vívanla y piensen que han de leerla con el mismo espíritu con el que se escribió. Hasta la próxima ocasión.